Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se la están pasando bien? Eso, perfecto. Bueno, es un honor para mí estar con todos ustedes el día de hoy aquí. Vamos a, bueno, profundizar un poquito porque por supuesto mis compañeras de manera perfecta han explicado diferentes aspectos de la inteligencia artificial, incluyendo la parte organizacional que vamos a profundizar en el tema de los riesgos específicamente. Hablando de ciberseguridad, seguridad de la información, hay unos aspectos que tanto a nivel interno como a nivel externo nos aplican, les aplican a todas las organizaciones y es muy importante que podamos analizarlos y poder llevarlos, digamos, gestionarlos de la mejor forma, porque de manera general es gestión del cambio, que se ha hablado un poco ya al respecto de ese concepto de beta, que les va a servir muchísimo para la vida en general. Ustedes que están empezando, que van a tener sus carreras, sus primeros trabajos, a nivel general el poder aplicarlo les va a ayudar muchísimo a que puedan obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Y bueno, me gustaría empezar con unas preguntas clave que de pronto ya nos hemos hecho en algún momento o hemos escuchado específicamente sobre la inteligencia artificial. Primero, ¿es la inteligencia artificial peligrosa? ¿Hasta dónde puede llegar ese peligro que se genera con la inteligencia artificial? Desde el cómo la utilizamos hasta el cómo la utilizan las personas malas, los ciberdelincuentes. La inteligencia artificial nos va a quitar nuestros trabajos o va a eliminar diferentes trabajos. Ya nos hicieron un pequeño spoiler, pero vamos por supuesto a revisar a profundidad desde esa gestión del cambio, cómo se generan nuevas oportunidades y cómo desde tiempos de antepasados hemos visto esta evolución constante que se van a eliminar o se van de alguna forma a transformar ciertos trabajos, pero por supuesto se van a generar nuevas oportunidades para todos. Hace algunos años, de hecho, no existían la ingeniería en ciberseguridad, no existía la ingeniería en datos, ingeniería en inteligencia artificial, y hoy en día ya podemos ver esas nuevas carreras. Entonces, siempre vamos evolucionando como sociedad, como personas, y esto es lo que hace que podamos tener mejores oportunidades y seguir creciendo y seguir desarrollándonos como sociedad. Última pregunta, ¿qué nos depara el futuro? Esa inteligencia artificial que ha cambiado tantas cosas que conocíamos anteriormente, la forma de hacer los trabajos, la forma de hacer las tareas. Hablábamos ahora con los profesores, la forma de calificar todo, absolutamente todo, digamos que ha sido cambiado por la inteligencia artificial. Existen nuevas reglas y esto va a seguir pasando día a día porque la inteligencia artificial no es el último avance, no es la última innovación. A partir de aquí se generan nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevas tecnologías que por supuesto van a seguir generando nuevos riesgos y más oportunidades para nosotros y más para ustedes que están iniciando el tener esa capacidad de poder abordar los nuevos retos como oportunidades, de poder generar sus propias oportunidades, pues los van a llevar a que tanto ustedes como personas sean exitosos como en las empresas como tal puedan ser exitosas y puedan, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Generar más ampliación del mercado, tener más oportunidades y abarcar, digamos, más campo, digamos, desde nuestras diferentes empresas que generemos. Bueno. Déjenme un momentico. Mientras tanto, vayan analizando las preguntas. Pero bueno, continuamos. Desde hace décadas, todas las personas, la humanidad en general, le ha temido mucho a esas tecnologías que no comprendemos, que no conocemos. Pasó con los automóviles, pasó con la electricidad, pasó con el 2G, el 3G, el 4G. Muchas gracias. En este momento está pasando con el 5G. Creo que soy yo, pero miremos a ver. Vale, no pasa nada, continuamos. Esa es la gestión del cambio precisamente y ver cosas como nuevas oportunidades, ¿no?
Pero bueno, un poco lo que les estaba comentando, siempre la tecnología genera muchas dudas, genera miedos. Las personas dicen, no, pero por ejemplo con el 5G decían que generaba cáncer, se han detenido procesos de innovación por estos miedos, por estos temores que se han generado y se genera cierta discusión al respecto que de alguna forma bloquea estos avances. Ocurre con la inteligencia artificial, precisamente con estas preguntas que hacíamos hace un momento, y es que toda la transformación digital, toda la evolución, todas las nuevas tecnologías generan siempre tres reacciones que podemos verlo a través del tiempo, cómo se ha ido generando con todas las tecnologías que se han creado. En este caso, con la inteligencia artificial y con todas, estas reacciones son principalmente fascinación, cuando sale una nueva tecnología, qué chévere, cómo vamos a poder implementarla, qué avances tecnológicos vamos a tener, vamos a ser más productivos, el miedo, por supuesto, qué va a generar esto, cómo me va a afectar a mí, cómo va a afectar a mi familia, cómo va a cambiar el mundo con esta nueva tecnología. Y por último, la transformación, que es cuando pasamos ese proceso de, bueno, ya lo aceptamos, ya la estamos comprendiendo, ya estamos estudiándola y empezamos a aplicarla de la mejor forma, de forma adecuada, garantizando que esa evolución pues podamos aplicarlas y seguirlas transformando, ¿vale? Bueno, perfecto. Continuemos porque tenemos dificultades técnicas. Pero esperemos un momentico, cosas que pasan. Sí, 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 precisamente. Yo creo. Sí, pero no pasaba. Sino que la van pasando mal. Sí, ya está en USB y está en el portátil. Esperemos que ahí tenemos todo el material y la guía para que van viendo visualmente también. ¿Ya? ¿La van pasando? Sí, está proyectando. Sí, porfa. No, no está cambiando. No. Si no nos saltamos y vamos, si no nos saltamos y vamos directamente a los riesgos y todo, nos saltamos la introducción un poquito. No pasa nada. Continuamos. Hay un videito chévere que engancha mucho. Si no lo hacemos así, si nos saltamos la introducción. O ponemos el mío directamente. ¿No se podrá? PowerPoint. Tenemos el tuyo y que lo monta. Sí, el maletín lo tenemos. Una paradita técnica. Bien. ¿Quién nos va a ayudar? Sí, sí, sí. Ahí resolvemos.
Vale, perfectísimo, ahora sí. Bueno, continuamos. Íbamos en revolución tecnológica y sus reacciones. Continuamos un poquito con el concepto beta en la diferencia entre quienes avanzan y quienes se detienen y se quedan un poquito quietos o de alguna forma se mueren, ¿no? Por así decirlo. Ocurre en las empresas y ocurre en la tecnología. Debemos tener ese concepto, debemos tener esa mentalidad de abordar los problemas, de abordar absolutamente nueva información. Es importantísimo porque de hecho en la vida de la universidad, cuando estaba en la universidad, me pasaba, digamos, ya un poquito como un tema personal, de que me enfrascaba mucho cuando tenía un nuevo reto, tenía un trabajo que de pronto no entendía mucho y buscaba información, pero no entendía. Hoy ustedes con la IA la tienen un poquito mucho más sencillo, llamémoslo, porque encuentran información a la mano, pero tienen que hacer una validación, por supuesto, de esa información. Igual, ese es el concepto que hay que tener. Ya tienen la información, tienen un pasito adelante, hay que abordarlo, los retos, no enfrascarse, sino siempre tener la mentalidad a las oportunidades, a avanzar y a desarrollarlas y sacarla adelante de la mejor forma. No es una amenaza, bueno, la IA no es una moda, no es algo nuevo que salió, simplemente es como todas las tecnologías que hemos tenido, que incluso veníamos mencionándolo hace un rato, la electricidad, los automóviles, el internet, llegaron, digamos, de alguna forma para abordar necesidades que teníamos, solucionar problemas y darnos una nueva vida, digamos así como la IA. Es una evolución natural. La electricidad, por ejemplo, nos dio energía, la IA nos da capacidades, nos da automatización, nos da interpretación y nos da habilidades cognitivas mucho más avanzadas que podemos aprovechar para seguir desarrollando otros aspectos a nivel general. No es una amenaza, como lo hemos comentado y como diferentes compañeros lo han ido comentando, es una herramienta que, muy importante, hay que tener tres pilares o tres conceptos para poder abordarlo de la mejor manera. Primero hay que comprenderlo, como absolutamente todas las tecnologías, hay que entenderlo, hay que aprender, hay que investigar para saber abordarlo de la mejor forma. Hay que regularlo, como comentaban, porque como absolutamente todo, el conocimiento, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas necesitan de un gobierno, necesitan de un control, saber qué hacer, saber qué no hacer, y esto lo podemos ver con un ejemplo claro, por ejemplo con los automóviles que hablábamos hace un momento. En su momento fueron una innovación, fue nueva tecnología que aprender a usarlo era necesario comprenderlo, saber hasta dónde podíamos llegar, saber a qué velocidad podíamos llegar, qué beneficios teníamos con los automóviles. Esto porque necesitamos conocerlo y comprenderlo desde los dos aspectos, desde el lado positivo y desde el lado negativo. Necesitamos saber cuáles son esos riesgos y cuáles son esas ventajas, que esa es la parte de comprensión. Ahora la parte de regulación, saber cómo hacemos para mantener ese vehículo de forma adecuada, de forma óptima, para que no nos de alguna forma accidentemos, saber controlarlo y saber aprovecharlo para sacarle el mejor provecho, valga la redundancia, a esa nueva tecnología. En el caso de los vehículos, por ejemplo, optimización de tiempo, más comodidad a la hora de viajar, nuevas cosas que antes no hacíamos, como de pronto poder viajar con la familia. Entonces lo vemos con este simple caso de los automóviles, cómo se cumplen las tres fases: comprensión, regulación y aprovechamiento. Eso es lo que precisamente hay que hacer con la IA, como lo hemos venido generando, y no solamente con la IA, porque lo hemos venido hablando de que es el mismo proceso para todas las tecnologías. La IA no es la última tecnología, de hecho, lo vamos a ver en un momento, pero fue la combinación, digamos, el momento adecuado de la combinación y la generación de tres tecnologías nuevas, digamos, en su momento, que permitieron que la IA naciera. Y así como la IA, van a seguir naciendo nuevas tecnologías que no conocemos actualmente, que van a ser aún más disruptivas y nos van a dar más oportunidades y más riesgos. Voy a adelantar un poquito porque igual nos comimos un poquito de tiempo en el inconveniente técnico, pero básicamente, como lo comentamos, no es una amenaza, como todas las tecnologías. Negar su uso es quedar obsoletos, porque como todas las tecnologías, si en los 90 no hubiéramos
usado el correo electrónico, si nos hubiéramos negado al uso del Internet como empresa y como personas, pues el día de hoy no tendríamos las mismas oportunidades que todo el mundo y estaríamos totalmente en desventaja. Entonces, tanto como empresas como personas debemos usarlo, debemos comprenderlo y debemos sacarle el mejor provecho. Aprender a desaprender. Hoy en día con la inteligencia tenemos muchas bondades y algo muy importante es, tanto con la IA como con las nuevas tecnologías, perdón que repita tanto, aprender a desaprender, porque cambian las reglas del juego a medida que va saliendo una nueva tecnología. Lo que conocíamos no se hace de igual forma y esto equivale, como lo hablaban hace un momento, de que trabajos, por ejemplo, muy operativos, muy repetitivos, que se hacían hace algún tiempo, pues hoy en día ya pierdan, digamos, algún tipo de relevancia porque pueden transformarse y pueden hacerse de una forma más óptima. Pero hay nuevas oportunidades con los nuevos riesgos o las nuevas necesidades que van saliendo de estas tecnologías. El éxito empresarial no dependerá del tamaño, por supuesto, de las compañías, sino de ese poder de adaptabilidad que tengamos como personas y como empresas. Los tres motores, o bueno, los motores de los que mencionábamos, de esas tecnologías que hicieron posible que la IA naciera de alguna forma, hoy, digamos, o hace algún tiempo, muy poco relativamente, y no hace 20 años, fueron precisamente el cloud computing o la computación en la nube, que son capacidades de procesamiento que antes necesitábamos máquinas, necesitábamos tener un espacio dentro de nuestras empresas. Hoy en día ya existen nubes públicas como AWS, como Azure, como GCP, en donde nos permiten, digamos, a cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de persona, pues poder tener estas capacidades a un costo y a un menor tiempo. Big Data, volúmenes masivos de información estructurada y procesable, y Machine Learning o Deep Learning, que era lo que mencionábamos, que era ese aprendizaje, esos patrones que utilizan tanto ese Cloud Computing como el Big Data para poder generar toda esa información, poder consumirla y poder transmitirla o transformarla y aprovecharla de la mejor forma. Productividad e innovación tenemos en diferentes aspectos, diferentes sectores, en la industria, optimización de procesos, optimización de recursos, en la salud, ya se está utilizando hoy en día para en etapas tempranas detectar tumores, detectar enfermedades que médicos, digamos, sin toda la información que hay en internet, pues no podían hacerlo, y diferentes sectores como banca y marketing también lo están utilizando. Entonces todas las empresas lo están usando. Nosotros como personas deberíamos instruirnos, conocer para también tener ventajas y viéndolo hacia el futuro, porque va a ser una tecnología como los computadores, como el internet, que todo el mundo lo va a usar, que todos lo vamos a utilizar y necesitamos pues estar al día y poder conocerlo de la mejor forma. Ahora, la parte que de pronto pues estamos hoy aquí, que nos involucra un poquito más, y son esos riesgos que tenemos tanto internos como externos en el uso y la asistencia en sí de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como todos lo estamos usando en nuestras empresas, no es diferente, todo el mundo lo utiliza y debemos llegar a esa segunda parte, que es regularlo y controlarlo. Vamos a explicarlo un poco de una manera que se pueda entender en el uso, por ejemplo, de ChatGPT, generadores de texto para hacer trabajos. Hoy en día no se usa solamente los estudiantes para generar sus trabajos, sino en las empresas se está usando cada vez más y se está usando de una forma indiscriminada, sin tener el contexto, sin tener el conocimiento de que esta información la estamos compartiendo finalmente con una herramienta, con una empresa, con un país, con unas personas que no sabemos sus regulaciones porque no las conocemos y no las investigamos. Hay 1000 herramientas de inteligencia artificial y el problema nace, digamos, uno de los principales retos o riesgos es de fuga de información. Hay diferentes también procesos donde puede ocurrir esta fuga de información. Una es que los empleados cargan indiscriminadamente contratos, documentos de procesos, bases de datos de clientes, simplemente para que se las organicen de una forma adecuada. ¿Qué hace esto? De pronto no lo vemos grave, ¿no? Simplemente, bueno, la IA me lo va a acomodar, me va a optimizar un poquito el trabajo, pero finalmente lo que estamos haciendo es entregando la información sensible, información confidencial, que muchas
de estas herramientas utilizan para aprender de esa misma información. ¿Qué hace esto? Digamos, sin intención que el día de mañana alguien haga una consulta muy similar a este editor de texto, generador de texto, y le entregue información de la que nosotros hemos cargado previamente con un fin, digamos, propio, y tengan información de nuestro código, por ejemplo, de nuestra aplicación core de negocio, de nuestra base de datos de clientes y diferente información sensible que hemos cargado. Ahora, un poquito en la parte de los riesgos externos, tenemos que se está utilizando por los ciberatacantes en diferentes ataques, principalmente en suplantación de identidad. Ya hemos visto un caso en donde una empresa perdió 25 millones de dólares porque le hicieron una videollamada, digamos el gerente hizo una videollamada a una empleada y le pidió que generara un pago porque estaba en un proceso de cierre de un contrato. ¿Qué pasó? ¿Por qué la empleada no desconfió? Porque lo que ella veía en la videollamada era la cara del gerente con la voz del gerente. Esto se llama deepfake, esto ya está pasando, lo están utilizando principalmente en entornos corporativos, pero también lo están usando en entornos personales. Sabíamos, o ya venía pasando, que nos llamaban y nos decían, oiga, su hermano se accidentó, su tío se accidentó, le pasó esto, necesitamos 500,000 pesos ya. Y había mucha gente que caía porque utilizaban el tema de, bueno, principalmente un familiar, ¿no? El tema del miedo, el tema del terror. Ahora hoy en día que nos llame el propio familiar, que escuchemos la voz del tío, de la tía, del hermano, diciendo nuestro nombre, que necesita algo urgente porque es debido a muerte. ¿Cómo hacemos nosotros para corroborar esta información? ¿Cómo hacemos para no caer si, digamos, previamente no hemos generado un proceso con esa persona en donde generamos de pronto algún tipo de clave, una palabra random que no tenga nada que ver con nosotros ni con esa persona y que de alguna forma nos sirva para, en caso de que ocurra eso, pues podamos usarla de seguro para validar y para corroborar si es esa persona o no es esa persona? Esto, digamos que se aplica a diferentes herramientas y a estos riesgos latentes que ya hoy en día se están ejecutando. Sin embargo, van a seguir saliendo nuevos y lo podemos ver principalmente en el phishing potenciado. Igual ya vamos a ver en un momento un ejemplo de deepfake clarísimo para que puedan ver cómo ocurre finalmente y cómo es fácilmente indetectable y podemos caer en este vil engaño. Phishing potenciado, phishing es esos correos que nos llegan que dicen que nos ganamos un iPhone, que nos ganamos un carro o que tenemos una multa, que se nos ha generado una multa y que tenemos que pagarla. Y pues antes eran muy sencillos, ¿no? Antes nosotros sabíamos cómo detectarlos fácilmente. Hoy en día se usan entornos corporativos en donde hay una cadena de diferentes ataques que se aprovechan de una intrusión, por ejemplo, que ya se haya generado en un correo electrónico y usen la inteligencia artificial para entender cómo nos comunicamos en el entorno laboral con nuestros compañeros en diferentes procesos y se generen esas líneas, digamos, de correo en donde simulen tal cual esa conversación, esa forma en la que nosotros tenemos de hablar, ese tecnicismo, digamos, en las diferentes profesiones, si es un tema contable, por ejemplo, tener esos mismos tecnicismos y hacer que fácilmente podamos caer en esa manipulación. Desinformación masiva, utilizando deepfake, utilizando información generada por inteligencia artificial, de video, de imágenes, de texto, pues fácilmente se puede dañar la reputación de una empresa, falsificar correos, falsificar información sobre esa empresa para que tenga un daño en la reputación. Vamos a ver el caso de deepfake que les comentábamos. Vale, perfecto. Ahí está sin audio, pero no hay ningún inconveniente. Vamos a verlo cómo los dos videos tienen como las mismas reacciones, las mismas facciones y son muy similares, ¿no? Bueno, el de arriba es Morgan Freeman, como ya lo conocen,
que realmente no es. Él no grabó ese video, el video real es el de la persona de abajo, que con una simple imagen y con voz, que es un famoso, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en entrevistas, pueden utilizar inteligencia artificial para falsificar lo que se dice y lo que se ve. Entonces, un poco el audio, y lo comentaba Morgan Freeman, es ¿qué hacemos si no podemos creer en lo que vemos? Hoy en día, ese es el riesgo, en eso estamos. ¿Cómo hacemos nosotros si nos hacen una videollamada o si vemos un video de un familiar en cierta situación con este nivel de profundidad, con este nivel de rigidez? El mundo ha cambiado, ya no es lo mismo, los riesgos no son lo mismo, debemos abordarlos de forma diferente. Y aquí aplica totalmente lo que hablábamos de conocimiento, comprensión, regulación y aprovechamiento. ¿Por qué? Porque debemos conocer nosotros dentro de nuestras empresas como personas qué inteligencias artificiales utilizamos, qué inteligencias artificiales son buenas, cuáles son malas, para qué nos ayudan en el día a día. Esto principalmente para el conocimiento, la regulación en las empresas. Aquí tenemos 5 puntos claros para, digamos, de alguna forma generar ese mapa de trabajo para minimizar estos riesgos, para implementar también la IA adecuadamente dentro de entornos empresariales. Y es primero definir ese, digamos, entorno regulatorio, entorno de gobernanza, que es tener políticas claras, definir el qué está permitido y qué no está permitido, bajo qué condiciones se puede utilizar la IA. El segundo, alcances y límites, establecer qué procesos, qué información, lo que hablaban hace un momento, información sensible, información de clientes, qué podemos cargar, qué no podemos cargar y qué debemos modificar o anonimizar de alguna forma. Evaluación de riesgos, por supuesto, acuerdos y responsabilidades con nuestros proveedores y con nuestros clientes, y la implementación de salvaguardas técnicas. Algo de los riesgos o de los ciberataques con inteligencia artificial que no mencionábamos hace un momento son también que los diferentes ataques ya han ganado y han potenciado las diferentes herramientas que utilizaban para ello. Por ejemplo, el malware que conocíamos normalmente, que descargábamos de un correo y de pronto nos afectaba a nuestro equipo, pero no podía pasar más allá. Hoy en día, ya con la inteligencia artificial, este malware ha evolucionado y lo que hace es transformarse para poder evitar las defensas que tenemos, evitar los antivirus, evitar los controles de detección y poder dentro de nuestros sistemas replicarse y aprender y transformarse, que se vuelve hasta indetectable y empiezan a generar una fuga de información constante de todos los datos de nuestra información hacia sus sistemas o sus entornos. El proceso adecuado para implementar es manejar, por supuesto, los 3 pilares de los procesos, de los sistemas, que son personas, procesos y tecnología. Personas con una capacitación de toda la organización en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de las herramientas, qué datos, que se concienticen un poco y sepan los riesgos para poder manejarlos de forma adecuada y poder detectarlos también de forma adecuada. Procesos, lo comentábamos, protocolos de aprobación y su uso, auditorías periódicas, gestión de incidentes, y tecnologías, el uso y configuración de tecnologías que ya usan también inteligencia artificial para defendernos y limitar un poco, porque se puede desde lo técnico poder hacer configuraciones para manejar las políticas y esa gobernanza que estamos manejando, sobre qué aplicaciones permitimos dentro de nuestras empresas, cuáles no, y de esta forma apoyamos un poco más que este proceso se pueda hacer de una mejor forma. Finalmente, y un poco porque el tiempo se acaba, tenemos un plan de trabajo que es, digamos, la consolidación de todo lo que hemos venido hablando, que es un poco, digamos, idealista, pero aterrizándolo como tal a nuestros entornos, pues podrían ser 60 días, 120 días y 180 días. En el diagnóstico, hacer un inventario de qué IAs utilizamos. Desde el propio gobierno de la organización podemos hacer entrevistas, conocer nuestros propios empleados qué inteligencias utilizan hoy en día, cómo las utilizan,
cuáles les gustaría utilizar, para de esta forma poder tener todo controlado y manejar ese entorno de forma adecuada. Diseño e implementación de políticas, procedimientos, capacitación para poder generar esa concientización y ese control desde las herramientas y desde la política. Y finalmente la optimización y escala, llevar todo ese conocimiento, todo lo que ya estamos generando, poder auditarlo correctamente y poder llevarlo a ese proceso de mejora continua. Y bueno, eso sería un poco lo que teníamos para compartirle. Muchísimas gracias a todos ustedes.